Bendiciones a todos allá en casa. Síganse cuidando. Aunque ya en el semáforo nos pusieron el color naranja, pues yo creo que todavía debería de estar el rojo porque se están contagiando mucha gente y hoy en día mucha gente está en peligro de perder su vida por estar contagiado. Cuídense y no dejen la oración, no dejen de leer la Biblia. No dejen de alabar y adorar al Dios Todopoderoso un ratito en casa todos los días. Y ahora prepárense porque a lo mejor no les va a gustar el tema, debido a que estamos acostumbrados al desayuno, la comida y la cena físicamente, y casi no nos hablan acerca del ayuno, y hoy voy a hablar de eso precisamente, porque el tema es el ayuno de Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para suplicarte que nos des dirección con tu Espíritu Santo y que nos uses como instrumentos para hacer llegar tu palabra a tu pueblo que está en casa debido a la contingencia. Y hoy te suplico, Dios, que aún estando en casa, tú hables a sus vidas y obres con tu Espíritu Santo en sus corazones para que cada uno de ellos pueda mirar lo importante que es el ayunar, agradándote a ti, el ayunar de tal manera que busquemos agradarte a ti cada día, Señor, te lo suplico. Haz la obra en el corazón de cada uno de los jóvenes, de las jovencitas. Haz la obra en el corazón del varón, de la varona, del esposo, de la esposa, de tal forma que cada uno podamos tener en nuestro corazón el poner en práctica el ayuno las más veces que se pueda. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Antes de ser cristiano no sabía nada acerca del ayuno y los hermanos que me compartieron la palabra de Dios ayunaban mucho. Ellos me enseñaron o dieron enseñanzas acerca de lo importante que era y es el ayuno. Y me dijeron que oraban y ayunaban con el fin de agradar a Dios y para que Dios tuviera misericordia de los pecadores y los salvara. Y bueno, digo yo, también servía y sirve para aprender a someter los deseos malos del cuerpo o de la carne a Dios. Sirve para que el cuerpo o los deseos malos del cuerpo no nos dominen, sino para que nosotros los que practicamos el ayuno dominemos el cuerpo y sus deseos y solo practiquemos lo que agrada a Dios. Por eso lleva el título, el ayuno de Dios, porque es para agradarle a Él. Por eso le puse el ayuno de Dios, porque desde ahorita les debe de quedar bien claro que cada que ayune es para agradar a Dios y no es una penitencia. El objetivo de este tema es ayunar y orar por la familia no cristiana y por casos especiales como liberaciones de gente poseída por demonios o por la sanidad de los contagiados del COVID-19 o por cualquier otra enfermedad. En Mateo capítulo 6, versos 16 y 18, versos en los que vamos a basar el mensaje de este día, Jesús dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En estos versos está lo que no debemos de hacer cuando ayunamos y lo que sí debemos de hacer. Empezamos el tema en el verso 16 con una recomendación de Jesús diciendo: cuando ayunéis, no lo hagan como los fariseos, a los cuales llamó hipócritas, porque fingían austeridad, andando desarreglados y con sus rostros demudados, en otras palabras, con caras de tristeza, para que la gente los admirara. De hecho, esa es o sería su recompensa, que la gente los alabara, que la gente los halagara porque los veía que ayunaban. Los fariseos eran los religiosos de aquel entonces
y practicaban el ayuno 2 veces por semana. Eso lo pueden ver en Lucas 18, versículo 12. Pero lo hacían para que la gente los viera y los alabara y no para agradar a Dios. Es por ello que Jesús les dijo que no ayunaran como los fariseos que no ayunaran para agradar a los hombres, sino a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer usted y yo. Cuando practiquemos el ayuno, tenemos que hacerlo siempre pensando: Señor, este ayuno que yo ofrezco es para agradarte a ti. Espero que quede claro que cuando ayunemos nadie debe de notar que estamos en ayuno, a menos que sea un ayuno grupal o congregacional. Nadie más debe de saber que estoy o estamos en ayuno, porque de esa manera es como le agrada a Dios, que lo hagamos en secreto. En el verso 17 está la segunda recomendación acerca de cómo debe de ser el ayunador o cómo se debe de arreglar. Y dice Jesús: y tú cuando ayunes, peínate bien y lávate la cara. Esto debe de quedar bien claro, cómo debe de ser el ayunador. Cara lavadita y bien peinaditos. Cara lavadita y bien peinaditas, hermanas, y que solo lo sepa Dios. Aquí no aplica el dicho: si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. No aplica. Claro está, para quienes de verdad quieren agradar a Dios y ver la salvación de las almas y liberaciones y sanidades y respuestas a necesidades que parecieran imposibles, es necesario ayunar de tal manera que le agrade a Dios en secreto, procurando que nadie sepa que usted está en ayuno. Jesús termina diciendo en el verso 18: para que la gente no se dé cuenta que ayunan, debe de ser un secreto entre ustedes y Dios, para que Dios, que ve en lo secreto, lo recompense en público, les dé su premio por ayunar en secreto. Ese premio, hermanos, es la respuesta a las necesidades que tengamos o por las cuales estemos ayunando y orando. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende para qué ayunamos? ¿Hasta ahorita? Yo espero que sí. ¿Y quién es el único que debe de saberlo? Es para agradar a Dios y es para recibir de Él una respuesta de acuerdo a la necesidad que cada quien tenga. Y Dios es el único que debe de saberlo. ¿Qué es el ayuno? Lo contrario al desayuno. Lo conocemos como el abstenerse de comer. El diccionario bíblico lo menciona como un ejercicio espiritual en el que una persona o muchas se abstienen de alimentos o comida puestos de acuerdo para agradar a Dios. En la Biblia encontramos ayunos de 3 días, ayunos de 7 días, ayunos de 3 semanas, ayunos de 40 días, y se ayunaba por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios, antes de ir a cumplir una misión especial de Dios, pero lo hacían también para conmemorar catástrofes nacionales y para implorar la ayuda de Dios y el perdón. Vamos a ver varios ejemplos. El primero es ayuno de 1 día y acompañado de oración para pedir dirección. El contexto nos dice que el pueblo de Israel estaba en guerra y ya habían salido 3 veces a esa guerra y las 3 veces fueron derrotados. En la 4ª vez antes de salir a la guerra, vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel. Jueces capítulo 20 del 26 al 28 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo
y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia del Señor, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Dios dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Ya habían subido 3 veces, ya había subido el pueblo de Israel 3 veces a la guerra, y las 3 veces oraron, y de todas maneras fueron derrotados. Pero en esta cuarta ocasión oraron, y su oración fue acompañada de ayuno, y le pidieron a Dios dirección. Y Dios les dijo, suban, porque mañana se los entregaré. Y subieron, y Dios les dio la victoria. Cabe señalar nuevamente que ellos estaban en guerra, pero esta la ganaron hasta que ayunaron. Y este es un ejemplo claro de que a veces no solo se tiene que orar, la oración tiene que ser acompañada de ayuno ofrecido a Dios. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Éfeso, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos debe de hacer entender que la oración y el ayuno son 2 armas espirituales que Dios nos dio para levantarnos en victoria contra todo aquello que atente contra tu familia o empresa o congregación. Segundo ejemplo, ayuno de un día acompañado de oración y arrepentimiento. Cuando usted ore o cuando usted quiera que Dios se manifieste a su vida y le dé la ayuda que necesita, porque tiene problemas o situaciones difíciles que enfrentar o resolver, usted tiene que revisar si no hay algún pecado por ahí que usted haya cometido. Y entonces usted tendrá que ayunar y pedirle perdón a Dios. Así es que este segundo ejemplo es el ayuno de un día acompañado de oración y arrepentimiento. El pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos y tenían miedo. Y entonces el profeta Samuel habló con ellos y les dijo que se arrepintieran de su idolatría. Y ellos dicen en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado. ¿Qué hicieron después de que Samuel les dijo que se arrepintieran, que pidieran perdón a Dios por su idolatría? Ellos ayunaron ese día y oraron pidiendo perdón a Dios. Y Dios les dio la victoria en ese lugar. Y ese día que oraron, que ayunaron y le pidieron perdón a Dios, dice ahí mismo en el capítulo 7, versículo 12, que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Aunque no lo dice, esto nos deja un claro mensaje acerca de lo que debemos de hacer para salir en victoria de cualquier necesidad o conflicto contra seres físicos o espirituales: arrepentimiento, oración y ayuno. Y fue así como Dios les dio la victoria. Podemos darnos cuenta de lo importante que es el ayuno y la oración. Son 2 armas poderosas que Dios nos dio para enfrentar los problemas
o guerras contra toda fuerza espiritual de maldad que habita en el aire. Son dos armas que tenemos que utilizar constantemente, porque la lucha contra Satanás y sus fuerzas espirituales es diario. Y son dos armas poderosas que Dios nos dio para que las usemos constantemente. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Ayunar conscientes de que los pecados cometidos nos hacen dignos de algún castigo, por lo cual debe ir acompañado de arrepentimiento. Aunque en el punto anterior también hablé del arrepentimiento, vamos a tomar este otro ejemplo. Y este ejemplo está en Jonás capítulo 3 del 4 al 10, que dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieran de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. A los ninivitas se les avisó que serían destruidos. No se les dijo que se arrepintieran. Dios envió a Jonás a decirle: ve y di a Nínive que de aquí a 40 días ellos serán destruidos. Y estos hombres, hasta el rey, creyeron que de verdad iban a ser destruidos, y se arrepintieron y ayunaron, y Dios los perdonó y Dios tuvo misericordia de ellos. A veces, cuando alguien ha caído en faltas que ameritan un despido del trabajo, o de un ministerio, o de un divorcio, por haber cometido algunas faltas, son tiempos en los que el hombre o la mujer debe de humillarse ante Dios y pedirle perdón, y ayunar varios días hasta que se reciba el perdón, como lo hicieron los ninivitas. Es muy importante que usted tome este tema y practique el ayuno, y lo tome como algo que va a ser parte de su vida hasta que se muera. Es un arma que va a tener que utilizar siempre para enfrentar los problemas y para enfrentar las fuerzas espirituales de maldad y para vencer su yo malo, su yo carnal. A los ninivitas se les avisó que serían destruidos, y ellos se arrepintieron y ayunaron. Y a lo mejor Dios le está avisando a usted de que algo puede venir sobre su vida por algún pecado que usted haya cometido. Por lo tanto, le recomiendo que a partir de que usted reciba este mensaje, usted se arrepienta y ayune, no juegue. Dios le está hablando. Yo no preparé este mensaje para lanzarlo directamente a una sola persona. Yo lo preparé porque es para toda la iglesia que está en Chinconcuac, que está en el Rosario, para toda esta iglesia del Centro Cristiano de Chilpan, y que este mensaje llegue hasta ahí donde estás en tu casa. Si tú estás cometiendo algún pecado, si estás practicando algún vicio carnal, y Dios te está hablando ahorita como le habló a Nínive, te está dando chance. A Nínive Dios le dijo: de aquí a 40 días vas a ser destruida. Y Nínive creyó y se arrepintió y ayunó y oró y ayunó, y Dios le perdonó y no los destruyó. Así puede pasar también contigo.
hermano, hermana que estás en casa o quien esté escuchando este mensaje y recibiéndolo, si tú estás practicando la fornicación, el adulterio o estás practicando el consumo de las drogas, de cigarro y eres cristiano y te dices ser cristiano, arrepiéntete con ayuno y oración para que Dios tenga misericordia de ti y no sufra las consecuencias de tu pecado. Con Dios no se juega, Dios todo lo sabe. Y Dios te ama y Dios no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Por eso es que Dios te está hablando acerca de el ayunar, confesando tu pecado delante de Él, pidiendo que Dios tenga misericordia de ti y te perdone como lo hizo el pueblo de Nínive. Cuarto ejemplo, ayunar cuando alguien tiene que defender los derechos del pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los persas en los tiempos del rey Asuero. Y un hombre que no quería a los judíos planeó dándole mucha plata al rey Asuero para que los mandara exterminar injustamente. De esto se enteró el judío Mardoqueo, que era primo de la reina judía Esther y esposa del rey Asuero, y le avisó a la reina Esther. Esta decidió jugarse la vida por los judíos y en su libro de Esther, capítulo 4, del 6 al 8, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y ahí en el versículo 47 dice: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Le pidió a los judíos que ayunaran por ella 3 días para que el rey la recibiera, ya que según la ley de los persas, todo hombre o mujer que se presentara en el patio interior para ver al rey sin haber sido llamado, moriría. La reina, al enterarse de los planes que tenía este hombre llamado Amán, al enterarse de los planes que tenía de exterminar a todos los judíos, se arriesgó a ir ante el rey, no sin antes pedirle a todos los judíos que oraran y ayunaran durante 3 días. Y así lo hicieron. Después de ayunar los 3 días, la reina se presentó en el palacio ante el rey y éste la recibió y la escuchó. Y la Biblia no dice que ella le haya dicho algo al rey acerca de los planes de Amán para acabar con los judíos, pero sí dice que al rey se le fue el sueño y se puso a investigar, y en su investigación encontró que los judíos no merecían morir, y así fue como los judíos se salvaron. A veces nos podemos ver en la necesidad de defender la vida de pequeñas criaturas que están en los vientres, y a lo mejor no vayamos todos a las cámaras de diputados para defenderlos, pero sí podemos ayunar 3 días para que los que nos representan en esos lugares y esos niveles, Dios los use y Dios sobre en el corazón de las autoridades para que no aprueben el aborto. Así fue como se salvaron los judíos, ayuno y oración de 3 días de parte de la reina Esther y los judíos que estaban como viviendo en Persia. Y así podemos ayudar para que se salven los bebés desde el vientre, apoyando con ayuno y oración de 3 días a quienes vayan ante la ONU, a quienes vayan ante la OEA, a quienes vayan ante las cámaras de senadores y diputados de la República Mexicana
o de la Ciudad de México y les hagan ver que no está bien que aprueben la ley para abortar a los bebés. Alguien tiene que defenderlos. Y damos gracias a Dios por aquellos siervos del Señor que se han preparado y que han tenido en su corazón ir a la Cámara de Senadores y estar al pendiente de que no aprueben esas leyes que van en contra de la vida y la familia. Y debemos de orar y ayunar por ellos para que Dios los respalde. Y si alguno de ustedes quiere acompañarlos, nada más hable con nosotros y nosotros lo contactaremos para organizarnos y usted pueda acompañar a quienes van a la Cámara de Senadores a defender la vida y la familia. Pero tenemos que ayunar y orar. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el ayuno y la oración? El orar y ayunar es para salvar vidas. El orar y el ayunar es para liberar endemoniados. Es para salvar pecadores. Que usted ore y ayune por un pecador que usted conoce y que nadie ha podido cambiar su vida. Usted se pone a orar y ayunar y Dios va a obrar en el corazón de ese hombre. Porque ese es el ayuno que a Dios le agrada, que ayunemos y oremos pidiendo que Dios tenga misericordia de los pecadores, de los necesitados y se manifieste a ellos y Dios lo hace. Ese es el ayuno de Dios, ese es el ayuno que le agrada a Dios y ese es el ayuno que debemos de practicar. Una mujer que me predicó a mí el evangelio, que es mi hermana mayor. Esa mujer, la primera vez que me predicó de la palabra del Señor, yo la rechacé porque yo me decía tener la religión católica y ella se convirtió al cristianismo. Yo le dije: a mí déjame con mi religión, tú la tuya y yo la mía, y la corrí de la casa. Pero ella, al mirar mi situación en su congregación, ella se puso a orar y ayunar durante 3 meses pidiendo que Dios tuviera misericordia de mí. Ella se puso a ayunar 3 meses, todos los días, y suplicaba de rodillas en su templo que Dios tuviera misericordia de mí y me salvara. Y eso me conmueve mucho y no puedo dejar de recordarlo. Y si es necesario lo daré cada que sea necesario para la gloria de Dios, para que usted también entienda que si usted quiere que se salve a alguien, si usted quiere que Dios tenga misericordia de alguien y salve a los pecadores, si sane a algún enfermo, tiene usted que ayunar y orar delante del Señor. Esa mujer ayunó y oró esos 3 meses y después me volvió a invitar. Y a los 3 meses exactamente me invitó y le dije: sí voy. Y ese día que fui al templo, Dios tocó mi corazón, me quebrantó, me arrepentí y jamás volví al pecado. Y hasta el día de hoy aquí estoy. En esos tiempos que conocí la palabra del Señor, en esos días, en los primeros años, en una ocasión tuve un sueño en el que yo veía una mano que salía desde el cielo y descendía sobre la cama donde estábamos dormidos mi esposa y yo, y esa mano gigantesca nos sumía sin lastimarnos, nos sumía fuertemente en los colchones a los dos y nos sumía, y esa mano se extendió 3 veces y se oyó una voz como de trueno que decía: oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Y yo entendí que Dios estaba dándonos 2 armas espirituales para que Adrián y su servidor permaneciéramos en el camino sirviéndole a Él. Y esas 2 armas espirituales entendí que eran la oración y el ayuno, y entendí que se oía esa voz que decía: en el nombre del Padre, oración y ayuno; en el nombre del Hijo, oración y ayuno; y en el nombre del Espíritu Santo, oración y ayuno. Y desde aquel entonces no hemos dejado el ayuno y no hemos dejado la oración, porque son las armas que Dios nos dio para perseverar en el camino, sirviéndole y luchando contra las fuerzas espirituales de maldad.
y trabajando con el fin de salvar almas, o de dar liberación a los endemoniados, sanidad a los enfermos, o restauración de matrimonios. Y aquí estamos, pero usamos como armas espirituales la oración y el ayuno que Dios nos dio para la gloria de su santo nombre. Vamos a ver un quinto ejemplo. El ayuno sirve para hacernos sensibles a las necesidades de los pobres. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. El ayuno sirve para que experimentemos lo que día a día experimentan los pobres, los necesitados. Por ello es que recomendamos que cuando ayunemos, ayudemos a alguien más, de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Ese es el ayuno que agrada a Dios. De acuerdo a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 7, dice el Señor en este verso, hablando del ayuno que le agrada: no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Bueno, entonces cuando alguien ayuna, para que le sea grato a Dios, lo podemos acompañar dando una ayuda a alguien con necesidad o a alguien más necesitado que nosotros. Puede ser algún familiar o algún vecino. Cuando he dado estos temas en otras ocasiones, yo les he dicho, cuando estoy dando el tema, les platicando directamente con ustedes, hoy no lo puedo hacer más que por este medio, pues a veces les llego a compartir y les llego a decir: mira, cuando ayunes, en un momento dado, haz una combinación del ayuno que menciona y que le agrada a Dios, que menciona el profeta Elías, y una combinación con el ayuno de cómo lo debemos de ofrecer de acuerdo al texto base de este tema, que nos enseña Jesús cómo debe ser el ayuno o cómo debe de ser el ayunador. Lo debe de hacer en secreto, sin que nadie se dé cuenta, pero también tiene que, según Isaías 58, pues tiene que dar de comer al pobre. Si es que lo que tú te desayunas, lo que tú te ibas a comer y lo que tú te ibas a cenar, no es para que lo ahorres, es para que eso se lo puedas compartir a alguien que tiene hambre. Y de esa manera estamos haciendo el ayuno que agrada a Dios. Tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios, hermano. Todo tiene que ser para agradar a Dios. Si sirves en tu iglesia es para agradar a Dios. Si trabajas en una empresa es para agradar a Dios. Si trabajas en el hogar haciendo los quehaceres es para agradar a Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios recibirás la recompensa y vas a hacer que su nombre sea glorificado. Y si vas a ayunar, hazlo para agradar a Dios. No lo hagas en vano, hazlo bien para agradar al Señor. Y hacerlo bien es: ayunas sin que nadie lo sepa y compartes algo de lo que tú tienes con algún pobre, con algún necesitado. Tenemos antecedentes de que el ayuno ya se practicaba desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ya practicaban el ayunar 2 veces por semana. Jesús ayunó 40 días con el fin, creo yo, de soportar las tentaciones. Y este sería un sexto ejemplo: ayunar para soportar las tentaciones como lo hizo Jesús. ¿Quiere verlo conmigo en Mateo 4, del 1 al 4? Que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno de Jesús es el ejemplo más efectivo para soportar las tentaciones. Así como Jesús ayunó para soportar las tentaciones, así recomendamos el ayuno para soportar caer en adulterio, caer en fornicación, caer en el vicio del cigarro o en cualquier vicio o en cualquier tipo de perversión.
tenemos que ayunar para soportar las tentaciones que nos presenta el diablo o los mismos deseos carnales que cada quien tiene. Es una lucha que tenemos contra nuestros propios deseos carnales, pero también Pablo dice que tenemos una lucha contra Satanás, que es el que nos va a estar tratando de incitar para caer en cualquier pecado. Pero para ello ya no estamos solos, tenemos la oración, tenemos la lectura de la palabra y tenemos el ayuno como armas espirituales y poderosas que Dios nos dio para vencer las tentaciones carnales y salir en victoria cada día. Aún para vencer el mal carácter. Déjenme decirles que si me ven que soy un poco de temperamento fuerte, yo antes de ser cristiano era un temperamento colérico tremendo. Yo mismo sé que mi carácter me llevó a dañar a mucha gente. Mi carácter me llevó a cometer errores terribles. Entonces, cuando me convertí a Cristo, yo quería cambiar mi carácter, que yo no quería terminar siendo alguien que estuviera siempre peleando con la gente y demás. Y me puse a ayunar y a orar y a ayunar, y a veces el ayuno y la oración iba acompañado de llanto, porque le decía: Señor, yo no quiero ser así. Quiero que me ayudes, Señor, a quitarme este mal carácter tan fuerte, tan agresivo, tan violento. Señor, yo no quiero ser así. Ya causé mucho daño y eso me causó a mí mucho daño. Yo no quiero causar daño a mi familia. Señor, ayúdame. Y ayunaba yo y oraba constantemente. Y llegó el día en que me di cuenta que ese temperamento tan terrible había cambiado. Y ahora le doy la gloria y la honra al Señor. Porque ahora yo controlo el carácter, ahora me ha ayudado el Señor a controlar ese carácter y me ha enseñado cómo controlarlo. Por eso es muy importante el ayuno, porque lo practico para la gloria del Señor y para animarlos a ustedes a practicar el ayuno, no para presumir que somos muy espirituales, para someter tu carne al espíritu, para someter tu cuerpo al espíritu, y no que tú hagas lo que tu cuerpo quiere, y no que tú hagas lo que tu carne quiere, sino que aprendas a controlar tus deseos carnales y los deseos de tu cuerpo. Para eso es el ayuno, para que podamos soportar las tentaciones, para que podamos soportar el no caer en adulterio, para no caer en la pornografía, para no caer en la fornicación, para no caer en el vicio del cigarro, para no caer en estar peleando constantemente con la gente por cualquier cosa, para someter nuestro carácter ante el Señor. Así es que si alguno es de carácter muy fuerte y está luchando contra ello, póngase en ayuno y oración y pídale a Dios de rodillas, y va a mirar que ese vicio, ese carácter, usted lo puede someter al Espíritu Santo. El ayuno es un ejercicio espiritual que nos sirve para tener bajo control los deseos malos que hay en cada quien y no caer en las tentaciones. Pero siempre debe ir acompañado de oración y de alabanza y de adoración y de lectura de la Biblia. El ayunar debe de ser parte de nuestra vida diaria en Cristo Jesús, y se recomienda siempre, y en especial cuando se tiene que ministrar liberación. A veces es necesario, antes de ir a liberar a alguna persona, si tienes oportunidad, siempre hay que estar preparados. Pero hay ocasiones que si tienes chance de que te avisan de que hay una gente poseída por el demonio, por el Satanás y todo eso, a veces el mismo Espíritu Santo te puede guiar a que antes de ir, primero te pongas a ayunar 2 o 3 días y te metas en oración pidiendo que el Espíritu de Dios te respalde. Y cuando tú vas y te presentas para liberar a esa persona, llegas y en el nombre de Jesús, tú vas a mirar que en unos minutos Dios te va a respaldar y esa persona va a ser liberada, porque tú te humillaste delante de Dios, porque tú ayunaste y sometiste tu carne a Dios con la oración y el ayuno.
y vas a mirar cómo Dios te va a respaldar con su Espíritu Santo y tú vas a ser más útil y vas a dar más fruto para el reino de Dios, porque cuando no practicas el ayuno, das más fruto para la carne, piensas más de acuerdo a la carne que conforme a la voluntad del Señor. Y uno se da cuenta cuando alguien anda en la carne y cuando alguien anda en el Espíritu. No se necesita mucho discernimiento para darnos cuenta cuando alguien no ayuna. Cuando alguien no practica el ayuno acompañado de la oración, actúan más en la carne que en el espíritu. Por eso es que les digo que el ayunar debe de ser parte de nuestra vida diaria. Y se recomienda siempre y en especial cuando se tiene que ministrar liberación o enfrentar problemas difíciles. Jesús no canceló la práctica del ayuno. Pero Él pidió que lo hiciéramos en secreto para agradar a Dios. Por eso el título de este tema es el ayuno de Dios, el que le agrada. Porque el ayuno es para agradar a Dios y no a los hombres, como lo vimos en el texto base de este tema. Hermanos y hermanas, en conclusión, hoy quisiera que cada quien, si estás con tu familia, se pongan de acuerdo para ayunar, ya sea para resistir alguna tentación, ya sea para pedir la liberación de alguien, ya sea para restaurar un matrimonio, ya sea para pedir a Dios un milagro, ya sea para ser liberados de enemigos. Cabe señalar y recordar que el ayuno y la oración van de la mano y son dos armas poderosas para vivir la vida en victoria sobre los deseos de la carne y de las tentaciones. Y es para agradar a Dios. Y si tú buscas agradar a Dios, vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Los que tengan problemas de salud tienen que apoyarse en algún médico antes de practicar el ayuno, para que el médico les diga de qué pueden ayunar. Porque aunque padezcas alguna enfermedad, puedes ayunar de algo. A lo mejor puedes ayunar de taquitos al pastor, o puedes ayunar de taquitos de hermano, o puedes ayunar de televisión, y en lugar de televisión te pones a leer la Biblia. Repito, los que tengan problemas de salud tienen que apoyarse en algún médico para que les diga de qué pueden ayunar. Y de qué hora a qué hora cada quien lo decide. Porque alguien me va a decir, ¿y de a qué horas es el ayuno, pastor? Pues tú decides de qué horas a qué horas, pero una cosa sí debe de ser. Desde la noche anterior hasta más de las 12 del día. Por ahí puedes empezar. Desde que te acuestas la noche anterior, te levantas al siguiente día y tú puedes empezar, si eres nuevo, empezar hasta las 12 del día. Y a las 12 del día te vas a dar cuenta que tus tripas se quieren comer la una a la otra. Y algunos andan como león rugiente, buscando qué devorar. Y eso es lo que usted tiene que aprender a vencer, porque usted, no se le debe olvidar, está ayunando para agradar a Dios, y aunque sus tripas estén buscando a quién devorarse o qué devorar, usted tiene que agradar al Señor, tener un buen ánimo, portarse bien, tratar bien a la gente, procurar no enojarse, porque usted está ayunando para Dios, está ayunando, buscando agradar al Señor. Y después de que ya lo logró hasta las 12, puede aumentar hasta la 1, y luego hasta las 2, y luego hasta las 3, y luego hasta las 4, y luego hasta las 5, y luego hasta las 6, y luego hasta las 9 de la noche. Y llega a casa y cena ligero. Y al siguiente día, si quiere, vuelve a ofrecer otro ayuno, de acuerdo a como Dios le muestre y a como usted se sienta, pero lo tiene que practicar. Y les recuerdo que el ayuno que le agrada a Dios
bien peinaditos, bien lavaditos, bien arregladitos, no mostrar a nadie que está usted en ayuno, procurar que nadie lo sepa. Ahora, si es grupal el ayuno, es congregacional, pues lo sabemos toda la iglesia, pero los de la iglesia no tenemos que andar platicando en otras congregaciones o presumiendo a otros. Ay, es que yo estuve ayunando, en mi iglesia ayunamos 40 días y estamos ayunando. No, hermano, no lo haga. Si es congregacional, nomás lo sabe toda la congregación y la congregación no lo va a andar divulgando a todo el mundo. Así es que les voy a animar en esta hora a que ahí en casa oremos al Señor y le pidamos que el Espíritu Santo le muestre a cada uno de ustedes cuándo van a ayunar y por qué van a ayunar. Porque pueden ayunar para pedirle a Dios: Señor, yo aquí estoy, quiero que escuches mi oración y me responda, yo necesito un trabajo. Señor, yo aquí estoy, voy a ofrecerte un ayuno, quiero agradarte a ti, pero también quiero que me respondas y quiero que sanes al familiar que tengo enfermo, a mi familiar que está enfermo en casa. Señor, yo te ofrezco mi ayuno para agradarte a ti y oro a ti pidiendo por la sanidad de ese familiar, oro a ti pidiendo por la sanidad de México, oro a ti y ayuno pidiendo por la sanidad de todos los que están enfermos en los hospitales, por la sanidad de mi familia que se contagió del COVID, por la sanidad de mi hermano, de mi tío que se contagió o que está enfermo de diabetes o de cualquier enfermedad, y Dios le puede sanar porque Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Cuando usted ora y ayuna, usted va a someter su carne al Espíritu y va a tener una mejor relación con Dios por medio de la oración. Así es que yo le quiero animar en esta hora que ahí en casa oremos. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para suplicarte que pongas en el corazón de los varones papás, de las varonas mamás, de los varones jóvenes, de las varonas jovencitas, Señor, que pongas en ellas el practicar el ayuno y la oración y usarlas como dos armas poderosas para enfrentar sus deseos carnales y vencerlos, vencer su yo carnal, porque a veces ni el diablo está involucrado, sino son los deseos carnales de cada quien. Pero oramos y ayunamos, Señor, para someter nuestra carne al Espíritu y vencer nuestro yo carnal. Y si el enemigo se presenta, oramos y ayunamos para vencer las tentaciones que el diablo nos presente. Señor, obra en el corazón de los jóvenes, obra en el corazón de los papás y de las mamás, que tengan ese ánimo para orar y ayunar constantemente, algo que parece que ya pasó de moda, pero es algo que debe ser actual hoy en día para la iglesia, máximo que estamos viviendo tiempos difíciles. Señor, haz volver a la iglesia a las cosas espirituales, a tomar las armas espirituales, que es la oración, el ayuno, la lectura de tu palabra, el alabar y adorar tu santo nombre, para ver tu gloria y tu poder. Obra en el corazón de los de Chinconcuá, del Rosario y de Chilpan, que cada uno de ellos toma estas armas espirituales y las practique, Señor, para que te agrademos a ti, para que practiquemos el ayuno que le llamamos de Dios, el que te agrada a ti, Señor. Te lo suplico, ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos en casa para que practiquemos el ayuno de tal manera que te agrademos a ti y oremos, Señor, buscando tu reino y tu justicia, para ver tu gloria y tu poder, para ver la salvación de los pecadores, la sanidad de los enfermos, para ver la salvación de México, para ver la sanidad, Señor, de México, para ver la salvación de los pecadores en toda nuestra nación, para ver el levantamiento de nuevas iglesias en toda la República Mexicana, Señor. Oramos que practiquemos y tomemos el ayuno y la oración como esas armas espirituales que tú nos diste. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pues espero que les sea de provecho este mensaje, amados hermanos y amadas hermanas. Yo sé que muchos podrían pensar que esto es pasado de moda. Esto no es moda, hermanos. Esto es algo que debemos de practicar toda la vida. Eres cristiano, cristiana,
Te animo a que tomes el ayuno y la oración y lo practiques. Debe de ser actual y lo debemos actualizar todas las congregaciones de México, no solamente nosotros, todas las congregaciones de México. Así es que les animo, que el Señor les bendiga.